Bien, entonces esta capacitación se va a tratar de la operación de compra-venta. ¿Ya? Nos parece que como punto inicial es súper importante que repasemos, ¿no es cierto?, para aquellos que ya tienen un manejo o que ¿no es cierto?, nos adentremos en qué es la operación de compraventa, cuáles son sus etapas, cuáles son las circunstancias que ustedes como corredores tienen que tener a la vista al momento de enfrentar una operación de compraventa y cuáles son los tips, ¿no es cierto?, que pueden ayudarlos para que estas operaciones que son, ¿no es cierto?, las más importantes y las más largas, salgan lo mejor posible. Entonces, primero vamos a comenzar con las etapas de la compraventa. Las etapas de la compraventa son varias, que pueden tener lugar todas en una operación o puede que no, ¿ya? Puede que una operación sea más corta que otra. La compraventa en general, ¿no es cierto?, es un proceso que inicia con la orden de venta y la orden de visita, ¿ya? Obviamente esto siempre desde la perspectiva del corredor de propiedad, ¿ya? Para el corredor, el primer inicio de esta operación debería ser a través de la orden de venta y la orden de visita. La orden de venta, ¿no es cierto?, es la que genera el propietario de un inmueble que quiere venderlo, y la orden de visita es la que genera el interesado, ¿no es cierto?, en visitar una propiedad que puede transformarse en un eventual comprador, ¿ya? Este es el primer vínculo que tiene el corredor con sus clientes, por lo tanto, son documentos de gran relevancia para el corredor, porque permiten, ¿no es cierto?, asegurar que la comisión, ¿no es cierto?, va a estar determinada en este documento. Luego, si este visitante de la propiedad, ¿no es cierto?, muestra un interés, realiza una oferta de compra, esa oferta de compra se materializa a través de un documento que se llama carta de oferta. Esta carta de oferta es aceptada por el vendedor a través de un documento también escrito. En general, ¿no es cierto?, puede que esta carta de oferta de aceptación se dé incluso a través de correo electrónico, pero formalmente, digamos, es mejor que exista, ¿no es cierto?, este documento escrito por ambas partes, donde se establecen ciertas condiciones de la operación. Luego, puede o no tener lugar la promesa de compraventa. La promesa de compraventa, se firma, se suscribe, con el objeto de determinar cuáles son las condiciones del negocio, asegurar, ¿no es cierto?, que el vendedor va a respetar el precio de venta acordado, ¿ya?, y que el comprador se obliga, ¿no es cierto?, bueno, ambos se obligan a firmar la escritura de compraventa definitiva. ¿Por qué se pacta la promesa de compraventa? Porque, bueno, desde que se firma, ¿no es cierto?, o desde que las partes cierran el negocio y acuerdan realizar la compraventa, necesariamente va a transcurrir un periodo de tiempo hasta que se firme la escritura de compraventa propiamente tal. Porque entre medio, ¿no es cierto?, entre la cierre del negocio y la compraventa, tiene lugar otro proceso que es el estudio de títulos. El estudio de títulos no es obligatorio, ya no es una obligación legal realizarlo. Sin embargo, siempre, ¿no es cierto?, es muy recomendable realizar un estudio de títulos porque obviamente uno acá el comprador, ¿no es cierto?, no se está comprando cualquier cosa, se está comprando una propiedad, es una inversión importante, por lo tanto lo mínimo es asegurarse que esa propiedad que se está comprando tiene, ¿no es cierto?, los antecedentes legales verificados, no existe algún vicio o algún error, ¿no es cierto?, que impida que esa propiedad luego se inscriba a su nombre en el conservador. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Vamos a pedir, por favor, que lo silencien para que no haya interferencia. Muchas gracias. Luego, ¿no es cierto?, del estudio de títulos, pasamos ya a la firma de la escritura de compra-venta. Se firma por la parte compradora, la vendedora, y bueno, dependiendo si es una operación con crédito hipotecario, si es una operación al contado,
tiene que intervenir también, ¿no es cierto?, la firma del banco del comprador o del banco del vendedor en algunos casos, que también vamos a ver más adelante. Firmada la escritura de compraventa, se pasa, ¿no es cierto?, al cierre de copias en notaría. Desde la firma de la escritura al cierre de copias puede transcurrir un cierto lapso de tiempo, porque puede que falte la firma del banco o la notaría simplemente se demora un par de días en emitir la copia, y luego de tener la copia se procede a la inscripción en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Luego de la inscripción de la propiedad en el conservador de bienes raíces, el comprador recién, ¿cierto?, en ese instante, una vez teniendo los documentos, se hace dueño de la propiedad y se procede, ¿no es cierto?, al retiro del precio por parte del vendedor. El retiro del precio en notaría y el retiro del precio que se hace a través del pago que hace el banco si es que la operación es con crédito hipotecario, ¿ya? Y luego hay otra etapa en la que interviene el corredor de propiedades que también es súper importante para términos de finalizar bien el negocio, que es la entrega de la propiedad. Bueno, generalmente, ¿no es cierto?, en la mayoría de las operaciones se pacta que la propiedad se entrega una vez que está inscrita la propiedad a nombre del comprador y además una vez que se paga, ¿no es cierto?, íntegramente el precio del vendedor. Y ahora vamos a ver cada una de estas etapas en un poquito más de detalle, ¿ya? Partiendo por la orden de venta y la orden de visita. ¿Cuál es la importancia de esta orden de venta y la orden de visita? Bueno, la ya indicada, es el primer vínculo que tiene el corredor con sus clientes. Por lo tanto, asegura, ¿no es cierto?, en cierta medida, que las condiciones del contrato, ¿no es cierto?, de intermediación entre el corredor y su cliente están por escrito, están claras, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Bueno, a la gestión, o sea, que claramente se indique en una orden de venta que el vendedor autoriza, ¿no es cierto?, a tal corredor a realizar la gestión de intermediación. Y esa orden de venta puede ser exclusiva o no exclusiva, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, bueno, por esa gestión de intermediación, el vendedor se obliga a pagar una comisión. ¿Esa comisión de cuánto va a ser? Generalmente, ¿no es cierto?, el 2% más IVA o más el impuesto que corresponda. Y luego, ¿no es cierto?, se establece generalmente algún tipo de multa o consecuencia, ¿no es cierto?, ante el incumplimiento por parte del vendedor. O sea, si el vendedor se retracta de esta orden de venta o se retracta de la aceptación, también se puede poner acá, bueno, ¿qué pasa si en el futuro, si hay un cierre de negocio, qué pasa si el vendedor se retracta? Y básicamente, ¿no es cierto?, algunas condiciones también básicas de la intermediación, es decir, de qué se va a hacer cargo, cuál es la obligación del corredor y cuál es la obligación que tiene el vendedor en la operación. Por ejemplo, de entregar, ¿no es cierto?, todos los antecedentes de la propiedad que le sean requeridos para el estudio de título. Entonces, mientras tengamos documentos con esas obligaciones, ¿no es cierto?, y derechos claros, es menos probable que después yo tenga algún tipo de conflicto. Esta orden de venta y esta orden de visita, lo ideal, ¿no es cierto?, es que esté firmada por el cliente, ojalá en forma manuscrita, pero hoy día, ¿no es cierto?, con el tema de la rapidez y el tema de la pandemia además, se ha fomentado mucho la firma digital e incluso el correo electrónico, ¿ya? Basta el correo electrónico, en cierto sentido, basta para probar que existe ese vínculo, ¿ya? Pero no es lo mismo que el cliente envíe un correo electrónico diciendo, no sé, por ejemplo, un potencial comprador, no sé, el visitante de una propiedad,
No es lo mismo que él envíe un correo diciendo, mira, me interesa visitar esta propiedad y punto, que, ¿no es cierto?, firme a lo mejor la orden de visita de forma digital, que hoy día se puede hacer en 5 minutos, entonces quizás es mejor tener esa forma y ese protocolo de trabajo que un simple correo electrónico, que en el evento de que exista algún conflicto me va a ser mucho más difícil probar que existe el vínculo o la gestión de intermediación. La carta de oferta de aceptación, ¿no es cierto?, pasando a la siguiente etapa, una vez que existe una carta de oferta y aceptación, la gracia o la relevancia de la carta de oferta y aceptación es que me permite cerrar el negocio, es decir, concretar una oferta, ¿no es cierto?, que puede ser poco seria a través de un llamado telefónico o de un correo electrónico incluso. Bueno, yo lo concreto, ¿no es cierto?, y establezco algunas condiciones, es decir, cuál es el precio de ofertado, en cuánto tiempo me estoy obligando, ¿no es cierto?, fijando un plazo para firmar la promesa de compraventa o bien directamente la escritura de compraventa si no voy a firmar promesas, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, se puede establecer algún tipo de multa. Multa en caso de que yo me retracte de la oferta o en el caso de que el vendedor, ¿no es cierto?, se retracte de la aceptación. Y además se puede establecer, y esto depende mucho de cada negocio en particular, cómo maneje los protocolos ustedes como corredores, puede establecerse también que en la carta de oferta las partes entreguen cheques directamente por el 10% de la multa, ¿ya? Y esos mismos cheques luego se dejan al momento de la firma de la promesa. Cheques por la comisión también pueden ser incluidos, es decir, se dejarían cheques por la multa del 10%, generalmente, ¿no es cierto?, que se pacta, y además, ¿no es cierto?, los cheques para garantizar el pago de la comisión. Se podrían dejar, ¿no es cierto?, en esta instancia. ¿Eso de qué depende? Depende de la confianza que tengan las partes en el corredor de propiedades, ¿no es cierto?, de que el corredor va a custodiar esos documentos hasta la firma de la promesa. Y lo otro que se puede hacer, quizás en reemplazo de esa situación de los cheques, que en general puede haber cierta reticencia por parte de los clientes, ¿no es cierto? Lo otro que se puede pactar también es una reserva, es decir, que el oferente entregue un cheque o haga una transferencia por un determinado monto que constituye una reserva de la propiedad, cosa de que si él se retracta, bueno, pierde, ¿no es cierto?, ese dinero entregado. Ahora Macarena les va a comentar sobre la promesa de compra. Sí, bueno, yo les voy a hablar brevemente de la promesa de compraventa, que como decía la Dani, puede o no estar presente en esta línea de tiempo que significa la operación de compraventa. Podríamos definir este contrato como aquel contrato preparatorio en virtud del cual ambas partes se obligan a celebrar dentro de determinado tiempo la escritura de compraventa, es decir, el contrato definitivo. La importancia de la promesa de compraventa radica básicamente en que fija las condiciones del negocio. Como decía la Dani, fija el precio de compraventa, es decir, para que de manera posterior, al momento de firmarse la escritura de compraventa, ambas partes lo respeten y no quieran modificarlo, además de fijar otras condiciones, como por ejemplo la fecha de entrega, o etcétera. Y la promesa de compraventa realmente reviste importancia si estamos frente a una operación con crédito. En este sentido, se firma la promesa de compraventa, las partes quedan jurídicamente vinculadas y en ese intertanto se tramita el crédito o se aprueba y también se realiza el estudio de título, de manera tal que se verifican estas condiciones y ya llegada el plazo de la escritura, ya las partes y el negocio en sí ya está en condiciones para concretarse.
Bueno, la promesa de compraventa tiene que constar por escrito, eso es una exigencia legal, digamos, sin perjuicio de que no es necesario que se otorgue por ante notario, digamos, porque se suele considerar de que se tiene que otorgar necesariamente igual que la escritura de compraventa ante notario, pero no es un requisito legal. Se puede otorgar por escritura pública, por escritura privada, digamos así, entre las partes. Podríamos otorgar, por ejemplo, acá una promesa de compraventa. Más se suele hacer ante notario porque reviste igual ciertas garantías para las partes. Que se otorga ante notario alude a que el contrato adquiere certeza en lo que dice relación con la fecha en la que fue otorgado, que las partes que lo otorgaron son quienes son en el fondo quienes dicen ser, y también, bueno, da la oportunidad también para que se otorgue junto a las instrucciones notariales y que queden determinados documentos en custodia de notaría, lo que dice relación a los cheques de la comisión, también los cheques de la multa. Sí, en este sentido es importante que se note en notaría por esta razón. Lo que dice relación, bueno, con la multa, que se suele pactar, generalmente es un 10% del precio, y que las partes resguardan a través de cheques que revisten el carácter más bien simbólico, alude a que, en definitiva, si hay un incumplimiento de las partes, y qué se entiende o cuándo debemos entender que una de las partes está en incumplimiento, que los títulos están aprobados, es decir, se realizó el estudio de título, se aprobaron, y aún no vence el plazo de la promesa de compraventa, y una de las partes, dolosamente, es decir, sin justificación, se desiste de suscribir la escritura de compraventa. En este sentido hay un incumplimiento doloso, digamos. Por ejemplo, si los títulos hubiese algún problema en los títulos, ya sería el otro supuesto. Pero en este caso es cuando se podría hacer efectiva, en definitiva, el cobro de la multa, y que no se traduce en lo que se suele creer que la parte, en el fondo, perjudicada va a notaría y le solicita al notario que le entregue el cheque a la multa. No es así, sino que tiene que ejercer una acción ante tribunales, tiene que probar el incumplimiento, se tiene que solicitar al notario que entregue el cheque al tribunal respectivo, etc. Así que es más bien un tema simbólico el cheque de la multa. Que eso básicamente con la promesa de compraventa, que no es del todo necesaria, diría yo, si es una operación al contado. Si una operación al contado, se puede perfectamente realizar el estudio de título y firmarse directamente la escritura de compraventa. Con la promesa de compraventa. El estudio de título es la etapa posterior, que como decía la Dani, no es obligación realizarla, pero... ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Con respecto a la venta al contado, ¿en qué minuto en la firma de la escritura tendríamos que dejar nosotros los cheques de nuestra comisión? Claro, ¿A la firma de la escritura? si no hay una promesa... Generalmente no sé, tú me dijiste que no era necesaria la promesa. Claro. Pero generalmente yo hago la promesa para poder resguardar un poco mi comisión, de alguna forma. Si firmo directamente la escritura, tendría que dejar instrucciones, porque eso no puede ir en la escritura, en la comisión del corredor. Claro, puedes dejar también al momento de firmar la escritura instrucciones notariales, y ahí también hace referencia a los cheques de dejar incluidos los cheques de la comisión, y que se van a hacer efectivos cuando se verifique. Eso solo iría en la instrucción solamente. Y se liberan los documentos igualmente como si se hubiese dejado la comisión al momento de firmarse la promesa, el mismo momento, cuando se verifica la instrucción. Sí. No, mi duda era cómo se dejaba, solamente la instrucción, no tiene que ver nada más, en la escritura no ponemos nada. No. Perfecto, gracias. De todas maneras, si tienen dudas, bueno, como no son tantas personas, así que háganlas nomás directamente, no hay problema. El estudio de título. El estudio de título consiste básicamente en un análisis jurídico de los documentos de una propiedad, de los antecedentes de una propiedad, esa es la propiedad que se va a vender, y que apunta básicamente a resguardar al futuro dueño, al comprador. En este sentido se verifica que los títulos estén ajustados al derecho, que están ajustados a derecho,
y que el comprador va a adquirir válidamente la propiedad, y que en un futuro, por ejemplo, no va a ser perturbado en su posesión por ejemplo, por el antiguo dueño, porque quedó un saldo de precio impago, por ejemplo. Así se puede presentar una serie de circunstancias. ¿Quién lo realiza? Depende si es una operación con crédito, es el banco el que realiza el estudio de título, a la vez que también realiza la escritura, obviamente porque le interesa resguardarse en el fondo de que va a intervenir en una compra y que posteriormente la compra que está garantizando con el crédito no va a ser turbada en un futuro. Si es una operación al contado, es el comprador el que realiza el estudio de título, porque a él le interesa básicamente adquirir una propiedad libre de vicio. Así que él lo realiza, se debe encargar al estudio de título a un abogado, y generalmente también él gestiona en el fondo la confección de la escritura pública de compra-venta. Los documentos necesarios. Bueno, hay una serie de documentos que se requieren para realizar el estudio de título, los cuales emanan de distintas instituciones. Los más importantes son el certificado de dominio vigente, que es aquel documento que acredita que tal persona es propietaria de tal inmueble. El certificado de hipotecas y gravámenes, que es el documento que cuenta en el fondo si respecto a la propiedad existe hoy en día algún gravamen, es una hipoteca, una prohibición, un embargo, un usufructo, un bien familiar, etc. Los certificados municipales, el certificado del número, el cual reviste importancia básicamente en el evento de comprarse una propiedad que es antigua, porque en este caso puede suceder que la propiedad haya cambiado de número, por ejemplo, la calle haya cambiado, entonces por eso es relevante ese número, ese certificado. El certificado de expropiación municipal, también el certificado de expropiación emanado del Serviu, los cuales van a dar constancia de si es susceptible o no esa propiedad de expropiarse por algún motivo de utilidad pública, que también es un hecho que ha de tenerse en consideración por el futuro dueño. Bueno, y los demás certificados, el certificado de valor fiscal, el certificado de que las contribuciones estén al día, básicamente. Y bueno, y la escritura de compraventa, el título que dio origen a la inscripción, la escritura de compraventa vigente, digamos, por la cual el vendedor adquirió la propiedad, y las anteriores hasta que se completen los 10 años, desde el momento en que se está llevando a cabo la operación y 10 años hacia atrás. De esa manera, podríamos decir que la compraventa va a estar exenta de vicios, analizando todos esos antecedentes. En el evento, por ejemplo, que... ¿Sí? Quisiera hacerte una consulta. Mira, Sí. en este momento estamos viendo una venta de un departamento y el cliente quiere comprarlo al contado, ¿Ya? ¿ya? Pero el dueño tiene una hipoteca sobre ese departamento que es mucho menor al valor del departamento, pero se tendría que liquidar cuando se venda. Uh-huh. Si el cliente paga al contado, ¿cómo se retiene esa cantidad de dinero? ¿No lo respondemos? Ya. ¿Aló? Sí. Ya, sí, esa es un tipo de compraventa bastante común. En este caso, como parte del estudio de título, se tiene que solicitar al banco alzante, es decir, el banco que constituyó la actual hipoteca sobre el bien, el certificado de liquidación de deuda, la cláusula de alzamiento y el formato de instrucciones. Y en este caso, cuando se redacte la escritura de compraventa, ahí se tiene que dejar constancia del alzamiento. Y posteriormente el banco alzante va a tener que firmar esa escritura para que se verifique el alzamiento. Y se tiene que calcular, es decir, el abogado en este caso que está redactando la escritura de compraventa, las instrucciones, tiene que calcular cuál es la deuda actualmente que tiene el vendedor con el banco, adicionarle 3 dividendos, y el saldo restante en el fondo tiene que ser 2 vale vista.
un vale vista para el banco alzante para que se cancele la deuda, y de esta manera se verifique el alzamiento y la propiedad se enajene sin gravámenes, digamos. Y el resto del saldo se deja en un vale vista a favor del vendedor. De esa manera se concretiza la compraventa con alzamiento al contado. Igual lo vamos a ver, Luis, en Hola. detalle al final, sí, como viene en detalle, como cada tipo de operación de Hola. compraventa, ¿ya? Hola, aquí Miguel Esparza. Correcto, gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? Sí, hola, mira, faltó un punto súper importante en lo que ustedes explicaron. Cuando se hace una compra, como la que mencionó el colega, también se tiene que dejar la carta de resguardo, que esa queda en notaría, Sí, donde, como te digo, donde quedan los valevistas en resguardo en notaría, bajo la carta de instrucción notarial. sí, no sé Faltó cuál es tu nombre solamente porque no te veo, disculpa, pero vamos a Miguel Esparza. Miguel, vamos a revisar eso en detalle al final, ¿ya? Para que vamos a ver también ese tipo de operaciones y qué documentos se tienen que dejar, en detalle lo vamos a ver. Perfecto. Sí, es con mi correo. Bueno. Como explicaba anteriormente, en el caso de haber una hipoteca, se tiene que gestionar con el banco alzante que nos faciliten el formato de instrucciones, que es la carta de resguardo a lo que alude Miguel Esparza. La carta de instrucciones o carta de resguardo del banco alzante en particular, el certificado de liquidación de deuda y la cláusula de alzamiento. De esta manera se elabora la escritura de compraventa con la cláusula de alzamiento. Y se calculan los dos valevistas en atención a la liquidación de la deuda, valevista que se deja con esta carta de resguardo a favor del banco, y el otro valevista que se deja a favor del vendedor, ambas con la carta de resguardo, y se entiende que se van a liberar los valevistas al momento de verificarse la inscripción, al momento que el vendedor asista a notaría con los documentos del conservador, acreditando que ya la propiedad es de él, y con el certificado de hipotecas y gravámenes, donde no conste la hipoteca constituida a favor del banco alzante. De esta manera tal se verifica el alzamiento y el banco y el vendedor perciben el precio. Con respecto, bueno, es un procedimiento similar al evento de que hay un embargo. Declaración. Bueno, en el caso de que exista una declaración de bien familiar, entendiendo por tal que es una institución que apunta básicamente a proteger a la familia, al hogar donde vive la familia. En este sentido, por ejemplo, si los cónyuges están separados de hecho, más se quedó la mamá con los hijos en la casa, ella solicita a través de una solicitud formal al tribunal que corresponda que se declare esa propiedad, entendiéndose que es la cónyuge no propietaria, digamos. Entonces ella solicita al tribunal que se declare la propiedad como residencia principal de la familia, es decir, que la declare como bien familiar. De esa manera tal, existe una garantía de que en esa casa ellos van a poder vivir y desarrollarse tranquilamente, y el cónyuge propietario no va a poder venderla sin previa autorización. ¿Por qué? Porque va a constar esta declaración de bien familiar en hipotecas y gravámenes. Entonces, para que se pueda enajenar válidamente, se tiene que desafectar. Entonces, ya en este sentido ya se está otorgando una garantía para la persona que se quedó viviendo en la casa de que la propiedad no va a ser transferida tan fácilmente, digamos. Entonces, reviste una garantía importante cuando son hijos menores de edad, por ejemplo. Situación así. Mismo que un usufructo. Usufructo podríamos definirlo como el derecho, claro, el derecho real en el fondo, que constituye el propietario en favor de una tercera persona. Le otorga a una tercera persona la facultad de usar y gozar de la propiedad. Por ejemplo, puede quedarse viviendo ahí en la casa de manera indefinida, pero no es el propietario, digamos. Entonces, si se constituye un usufructo a favor de una tercera persona, para poder enajenar válidamente esa propiedad, se va a requerir que se cancele ese usufructo, es decir, ese derecho que se constituyó a favor de la persona que actualmente está viviendo en mi casa.
pero respecto de la cual yo le otorgué las facultades para poder vivir ahí o para poder arrendarla y poder percibir la renta, etc. Entonces, si se verificase una compraventa con un usufructo, es necesario que se cancele previamente el usufructo, la persona usufructuaria, digamos, la persona en virtud de la cual se constituye el usufructo, o bien que comparezca esta persona, el usufructuario y el nudo propietario, que se le denomina, ambos, en la venta, para que se enajene válidamente la propiedad. Las figuras que pueden verificarse en un certificado de hipoteca y gravámenes. Y la última figura que queda ahí pendiente, el embargo. ¿Qué pasa si hay un embargo, ¿no es cierto?, en la propiedad, cuando uno realiza el estudio de título? En ese caso, en principio, el embargo significa que yo no voy a poder transferir ni vender esa propiedad sin el consentimiento del acreedor, ¿ya? El acreedor es el que me está cobrando la deuda, ¿ya? Y a través de un procedimiento que es básicamente, ¿cierto?, un procedimiento judicial, está solicitando el acreedor de esa deuda hacerse pago a través del embargo de la propiedad, y luego, ¿no es cierto?, si el deudor no paga la deuda, ese embargo sigue su curso y se transforma, ¿no es cierto?, llega a finalizar en el remate de la propiedad, y con el producto de la venta de la propiedad en remate, se hace pago de la deuda el acreedor, ¿ya? Si vemos un embargo, en principio, ¿no es cierto?, hay una alerta roja porque no podemos seguir adelante con la compraventa. Sin embargo, existen casos en que se puede negociar, ¿ya? Generalmente, no siempre, pero generalmente quien es el acreedor es el banco, ¿no es cierto?, que otorgó el crédito hipotecario en su momento, y el deudor, ¿no es cierto?, se atrasó en el pago de los dividendos. Bueno, se inició el juicio de cobro, se embargó la propiedad, y bueno, yo puedo acercarme como deudor, puedo acercarme al banco y decirle: banco, yo quiero vender la propiedad para pagar la deuda, entonces ayúdeme a seguir adelante con el proceso. Y en ese caso el banco lo que hace es comparecer en la escritura de compraventa, autorizando y consintiendo, ¿no es cierto?, en esa venta, y, ¿no es cierto?, se genera se puede llevar a cabo esa venta, y una vez que el comprador, perdón, paga el precio, se paga, ¿no es cierto?, la deuda al acreedor. ¿Ya? Bueno, aquí nos interesa ahí que ustedes, ¿no es cierto?, puedan identificar bien cuáles son los documentos que consideramos que son más relevantes, ¿ya?, que se tienen a la vista. Incluso nosotros, para redactar las promesas de compraventa, pedimos tener a la vista este certificado, que es la copia de dominio vigente. La copia de dominio vigente, que la emite el conservador de bienes raíces de Santiago, perdón, el conservador de bienes raíces respectivo. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos acá un ejemplo del conservador de bienes raíces de Santiago, que nos dice, bueno, nos dice que existe una inscripción, ¿no es cierto?, que todas las inscripciones en el conservador están asociadas a unas fojas, número y de un registro de un cierto año. En este caso, acá, ¿no es cierto?, vemos al tiro que se trata del registro de propiedad, y en este caso corresponde al registro de propiedad del año 2017. Y nos señala además que está vigente, es decir, que a la fecha de emisión del certificado se acredita, ¿no es cierto?, que esa propiedad está, ¿no es cierto?, a nombre de tal persona. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? En este caso, ¿no es cierto?, dice Claudio, don Claudio es dueño del departamento número 43. ¿Esto por qué es relevante tenerlo a la vista? Porque nos dice, primero, quién, ¿no es cierto?, nos está asegurando que la persona que dice ser el dueño realmente, ¿no es cierto?, tiene la inscripción a su nombre, y además nos permite determinar cuál es el inmueble, ¿ya? Porque puede ser que, sobre todo cuando son distintas unidades, es decir, hay un departamento, una bodega, dos estacionamientos,
puede ser que el dueño haya enajenado o transferido alguno de esos estacionamientos y que no se acuerde, y por lo tanto es súper importante garantizarle al comprador que lo que está prometiendo comprar es realmente, ¿no es cierto?, de propiedad del vendedor, ¿ya? Y otro documento, ¿no es cierto?, que es súper relevante también es el certificado de hipotecas y gravámenes, que se conoce como GP, que nos indica, bueno, si existe alguna hipoteca o algún gravamen inscrito sobre la propiedad, y además nos indica si existe alguna prohibición inscrita respecto a esa propiedad, que son cosas distintas, ¿ya? Gravámenes son aquellos, por ejemplo, los que indicó Macarena, o sea, una declaración de bien familiar, una hipoteca, un usufructo, ¿ya? Son gravámenes. En este caso, está el reglamento, ¿cierto? Si lo identifican ahí en este certificado, el reglamento se refiere al reglamento de copropiedad. ¿Por qué? Porque este es, ¿no es cierto?, un departamento que pertenece a un edificio que está acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria, y es una exigencia legal que el reglamento siempre esté inscrito, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes ven un reglamento inscrito, no se asusten, digamos, no pasa nada, tiene que estar ahí esa inscripción, y por lo tanto no impide en ningún caso la venta. Luego tenemos una hipoteca, ya que esto es súper común. En general, ¿no es cierto?, hay muchas operaciones en que el vendedor tiene pendiente el pago de su crédito hipotecario, por lo tanto tiene una hipoteca a favor del banco, y la hipoteca básicamente consiste en una garantía, es decir, una garantía que recae sobre la propiedad, ¿ya? Y que implica que el acreedor de esa deuda, es decir, en este caso, ¿no es cierto?, el Scotiabank Chile, el acreedor de esa deuda va a tener la posibilidad y la preferencia, ¿no es cierto?, en el evento de que el dueño no pague el crédito hipotecario, va a tener la preferencia para iniciar, ¿no es cierto?, un juicio de cobro de esa deuda a través del embargo, y solicitar, ¿no es cierto?, el remate de esa propiedad. ¿Qué significa que tenga la preferencia? Que si este vendedor, ¿no es cierto?, dueño de la propiedad, tiene muchas deudas y 10 acreedores, bueno, el Banco Scotiabank va a tener preferencia para pagarse la deuda con la venta del inmueble, ¿ya? En pública subasta, en remate. Y además está una prohibición a favor del Banco Scotiabank también, que esto también es súper común en la mayoría de las operaciones, ¿no es cierto?, ustedes yo creo que lo han visto, se establece, ¿no es cierto?, una prohibición de enajenar, de gravar, de arrendar incluso, y celebrar contratos relativos al inmueble sin la autorización del acreedor, en este caso de Scotiabank, ¿ya? Eso en la práctica tiene muy poca aplicación, es decir, la mayoría de las personas compran con crédito hipotecario, incluso inversionistas compran inmuebles con crédito hipotecario, después los arriendan, y el banco no los está persiguiendo, ¿no es cierto?, por haber incumplido con esa prohibición, ¿ya? Es una prohibición que se pacta, digamos, en un contrato entre ambas partes. No hay un impedimento por parte del conservador. Y aquí vamos a hacer una mención especial acerca de cómo se otorgan los contratos, ¿ya? Que creo que es súper importante que ustedes puedan distinguir también frente a sus clientes cuál es la diferencia entre un instrumento privado, una escritura pública, un instrumento protocolizado, etc. Entonces, primero, ¿no es cierto?, está el instrumento privado, ¿ya? El instrumento privado es el instrumento que se otorga sin ninguna formalidad. Es decir, acá, ¿no es cierto?, en la oficina, con Macarena, yo suscribo un contrato de arrendamiento y, ¿no es cierto?, consta en este documento, y eso lo hace plenamente válido, ¿ya?
la diferencia, ¿no es cierto?, es que si yo tengo un contrato, y como bien explicaba Macarena, si yo tengo un contrato otorgado por instrumento privado, en el evento de que exista un conflicto, yo voy a tener que probar al tribunal que este contrato efectivamente es válido, es auténtico, ¿no es cierto?, y que la firma que aparece de la persona corresponde efectivamente a la persona que dice estar firmando. ¿Ya? Entonces parto, digamos, de una base más, que me hace el trabajo, digamos, más complejo en el evento de que existe un conflicto. ¿Ya? Luego, inmediatamente arriba del instrumento privado se encuentra el instrumento privado autorizado ante notario. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo voy donde el notario y suscribo un contrato en presencia del notario, que en la práctica, ¿no es cierto?, en presencia del funcionario, que atiende a las partes. Pero ¿qué es lo que hace este funcionario, ¿no es cierto?, o el notario? Revisa, ¿no es cierto?, con la cédula de identidad, que se trata efectivamente de la persona, y autoriza la firma. ¿Ya? ¿Eso qué permite? Permite, ¿no es cierto?, que un ministro del FE certifique que el contrato se firma en esa fecha, y que las personas que aparecen ahí firmando son realmente las que se indican, ¿ya? Por lo tanto, me da ya otra base para enfrentarme a un eventual prueba, ¿no es cierto?, ante el tribunal. Y luego está y autorizado ante notario es lo que la mayoría, ¿no es cierto?, hace cuando va a notaría a firmar un contrato de arrendamiento, el contrato de promesa de compraventa se firma de esa forma, ¿no es cierto?, se autoriza por el notario de la firma. Y luego está, a la siguiente escala, ¿no es cierto?, el instrumento privado protocolizado ante notario, ¿ya? El instrumento privado protocolizado ante notario también lo otorgo en notaría, pero yo lo protocolizo, es decir, lo solicito que el notario lo incorpore en su registro público, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que cualquier persona, o sea, que el documento va a quedar en este registro público del notario, y que cualquier persona va a poder acceder a una copia de ese contrato. ¿Ya? En el caso de la compra-venta de viviendas con subsidio, ¿ya?, existe la excepción de que se autoriza hacerlo de suscribir la compra-venta a través de un instrumento privado protocolizado. ¿Ya? Y luego, ¿no es cierto?, en la punta de la pirámide está la escritura pública. Y la escritura pública es necesariamente tiene que suscribirse presencialmente ante el notario, ¿ya? Tienen que ir ambas partes a la misma notaría a suscribir la matriz de esa escritura. Y esa matriz, ¿no es cierto?, la original que está firmada por ambas partes, queda incorporada en el registro público del notario, y el notario lo que emite, ¿no es cierto?, a las partes es una copia autorizada de esa matriz. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se habla de la compraventa original, nunca las partes van a poder acceder, o de la escritura pública original, nunca las partes van a poder acceder a la escritura pública original, porque esa va a estar en notaría, ¿ya? Sino que lo que tienen es una copia autorizada de esa escritura. Una vez que están, ¿no es cierto?, suscritas por las partes, se incorpora al registro público del notario y queda, ¿no es cierto?, en la notaría alrededor de más o menos un año, y transcurrido un año, bueno, todos los registros, todos los protocolos pasan, ¿cierto?, al archivo judicial. Por eso cuando nos solicitan, ¿no es cierto?, para el estudio de títulos, copias de escritura hacia atrás, generalmente esas copias se solicitan en el archivo judicial. Y bueno, la escritura pública hoy día, ¿no es cierto?, solamente se puede otorgar presencialmente. ¿No? Existe un proyecto de ley que busca digitalizar este proceso también, pero hasta hoy, ¿no es cierto?, ese proyecto está en eso, digamos, en proyecto, y por lo tanto necesariamente se debe otorgar de manera presencial en notaría, y existen ciertos documentos, ciertos contratos que sí o sí, por exigencia legal, deben otorgarse por escritura pública. Y uno de esos es la compraventa de inmuebles, ¿ya?
sí o sí tengo que otorgar una compraventa de inmuebles a través de escritura pública, salvo, ¿no es cierto?, esa pequeña excepción en el caso de compraventa de viviendas con subsidio. Otro contrato que sí o sí tiene que otorgarse por escritura pública es un mandato especial para vender, por ejemplo. Necesariamente lo voy a tener que otorgar por escritura pública. La constitución de una sociedad también, ¿ya? Un testamento también tiene que ser otorgado por escritura pública. Y, bueno, a raíz de la pandemia, sobre todo, ¿cierto?, ha tomado mucha fuerza esto de la firma digital, que efectivamente hoy día, ¿no es cierto?, la ley reconoce la vigencia y la validez de los instrumentos otorgados a través de firma digital. Y esta firma digital puede tener distintas formas. Puede ser una firma digital, un correo electrónico, ¿no es cierto?, donde aparezca claramente identificado el nombre de la persona que lo está emitiendo. Eso puede significar una firma. O la firma, ¿no es cierto?, que se hace a través de PDF, o de estas empresas que hoy día otorgan el servicio de la firma digital, en que el corredor, ¿no es cierto?, manda los borradores de los contratos y las copias de la cédula de identidad, y las empresas les entrega un link, y a través de ese link las partes pueden firmar el contrato. La gracia, ¿no es cierto?, que una vez que la firman las partes, la empresa les devuelve la firma autorizada por un notario. ¿Ya? Entonces, eso también permite, ¿no es cierto?, darle validez, y no tiene la misma validez que un documento, un instrumento privado normal, sino que viene con esta certificación y autorización de la firma. ¿Puedo preguntar algo con respecto a eso? Por supuesto. Si las partes, por ejemplo, tengo un caso, la que está vendiendo está en Puerto Montt y el que está comprando está en Santiago, ¿tiene que firmar la persona de Puerto Montt en Santiago sí o sí? ¿O puede firmar en Puerto Montt? Sí, depende de qué es, una promesa o es una compra. No, la firma de la escritura ya. La firma de la escritura tiene que ser necesariamente en la misma notaría. No pueden firmar una allá y una acá, no. A no ser que tenga. Claro, el caso... Claro, tendría que tener un poder con la persona, claro. Pero no existe Mandato, como el convenio entre notarías, digamos, que pueda firmar una en un lado y otra en el otro lado. No, eso no. Por la razón, digamos, de que es una escritura pública y por lo tanto la matriz es la que queda, la original es la que queda en notaría, la matriz necesariamente debe ser firmada por las personas presencialmente, hasta el momento, ¿ya? Hasta el momento. Ya, y tiene que ser en el lugar, o sea, en el lugar, digamos, donde está la propiedad, si tuviera, no sé, una propiedad en Talca, y las dos personas, no sé, firman acá en Santiago, porque los bancos están en Santiago, No hay ¿se tiene que problema. inscribir en Talca, pero puede firmar en Santiago? Pueden firmar en Santiago. Sí, no hay problema. Inscribiendo que la propiedad después en el conservador de Talca. Sí, es totalmente válido. Perfecto. Ya, muchas gracias. Distinto sería si fuera una promesa de compra-venta. Ahí hay mayor flexibilidad, ¿cierto? Podrían firmar a través de firma digital también, pero en el caso de la escritura pública, no. Tiene que ser presencial y por lo tanto la alternativa sería otorgar un mandato por escritura pública. Jimena. Muchas Yo gracias. tengo una consulta. El tema lo puse en el chat. ¿La firma digital con clave única se reconoce igual como formalizada? No. A ver, lo que pasa es que hay dos formas o dos tipos de firma digital. Hay una firma electrónica que es simple y una firma electrónica avanzada. Y esas son las dos únicas reconocidas por la ley. Entonces, la avanzada es aquella que se compra, ¿no es cierto?, el servicio a través de una empresa que tiene la concesión de esa firma, que esa firma electrónica avanzada da absoluta certeza de que es la persona que está firmando. Pero es un servicio que tú pagas, ¿ya?, por tener esa firma electrónica avanzada. La de la Cámara Chilena de Comercio, por eso. Por ejemplo. Ya que normalmente uso esa. Ya, pero si dice, o sea, tiene que decir expresamente que es firma electrónica avanzada, ¿ya? Ah, ya, correcto. No, sí, dice. No, digamos, todo lo demás es firma electrónica simple, que también tiene validez,
pero no da certeza absoluta como es la firma electrónica avanzada. Ok, gracias. Nada. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de escritura pública. Esta escritura pública, ¿no es cierto?, es la escritura que generalmente es la escritura más bien tradicional, si se quiere, ¿ya? En que se emite en formato papel, ¿no es cierto?, y que siempre ustedes, para identificar una escritura pública, lo pueden hacer viendo si es que este documento tiene un número de repertorio, ¿ya? Si es que tiene un número de repertorio, va a ser una escritura pública, o bien va a ser un instrumento protocolizado, pero si es protocolizado va a decir expresamente protocolización, ¿ya? Entonces, si tiene un repertorio, lo más probable es que sea escritura pública. Acá aparece como rep. Y luego, hay alguien con el micrófono abierto, si es que lo pueden enviar, por favor, muchas gracias. Y como les decía, existen dos tipos de firma electrónica, una firma electrónica simple y una firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada, ¿no es cierto?, no solamente las personas, digamos, pueden acceder a esa firma, sino que ¿alguien tiene el micrófono abierto? Disculpa, de repente no se escucha bien porque alguien tiene el micrófono encendido. Se escucha ruido. Estoy en un curso. Besito, cuídate. Hablamos más ratito. Ya, ahí lo desactivé. Listo, gracias Luis. Entonces, existen dos tipos, ¿no es cierto?, de firma, una firma electrónica simple y una firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada es a la que han accedido todos los organismos públicos, es decir, conservador de bienes raíces, el archivo judicial, las municipalidades también. Ellos emiten los documentos con firma electrónica avanzada, ¿ya? Lo que permite, y ustedes lo han advertido, o sea, hoy día todas las instituciones están emitiendo documentos digitalizados y esos son plenamente válidos, ¿ya? Y la copia, y se imprime esa copia, ¿no es cierto?, es plenamente válida, vale lo mismo que si fuera emitida a través de un documento, digamos, en copia impresa, ¿ya? Tiene el mismo valor. Entonces, hoy día las notarías también están emitiendo todos sus documentos con firma electrónica avanzada, y no es la excepción, digamos, la escritura de compraventa, ¿ya? Cuando existe una escritura pública en general, ¿no es cierto?, también puede ser emitida con firma electrónica del notario, y en este caso, si lo emiten con firma electrónica, va a decir que se trata de una copia electrónica, también va a tener su número de repertorio, ¿ya? Y la gracia de esta firma digital, ¿no es cierto?, electrónica, es que tiene un número de certificado asociado que va a permitir verificar la autenticidad de ese documento, ¿ya? Y siempre va a decir que está siendo emitido con firma electrónica avanzada. Pero ojo, quien emite la copia de la escritura con firma electrónica es el notario. O sea, la firma del notario es la que está con firma digital y no la de las partes, ¿ya? Y como les dije, la escritura pública todavía tiene que ser suscrita presencialmente por las partes. Bueno, ya pasamos, ¿no es cierto?, el estudio de títulos, se aprobaron los títulos, y pasamos a la otra etapa de la escritura de compraventa. Y bueno, el contrato de compraventa, ¿no es cierto?, los requisitos del contrato son básicamente que conste en el contrato que las partes están cumpliendo con sus obligaciones, ¿ya? El comprador pagando el precio de venta, y el vendedor entregando, ¿no es cierto?, materialmente la propiedad, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que en la realidad
eso no sucede. Es decir, uno señala, ¿no es cierto?, en la escritura de compraventa que se está pagando íntegramente el precio y que se está entregando la propiedad, pero en la práctica, ¿no es cierto?, el comprador deja en general el precio de venta a través de un valerista, ¿no es cierto?, con instrucciones notariales, ¿ya?, de custodiar ese valerista hasta que la propiedad se encuentre inscrita a su nombre, y recién el vendedor puede ir a retirar el valerista y hacerse pago, ¿no es cierto?, del precio. Y si existe, ¿no es cierto?, una operación con crédito hipotecario, bueno, va a haber un saldo que va a ser responsabilidad del banco pagar. Y además, en general, ¿no es cierto?, la entrega de la propiedad se reserva hasta que se inscribe la propiedad a nombre del comprador y se paga íntegramente el precio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Y ahí hay una razón detrás de eso. En general, si ustedes se fijan, todos los bancos emiten borradores de escritura donde se señala lo que les estoy diciendo. O sea, se da por cumplido, se da por pagado el precio en ese acto y se da por entregada la propiedad. Y la razón detrás de eso es que se pretende, ¿no es cierto?, dejar un título, una compraventa que no dé lugar a dudas de que se cumplieron las obligaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno después, ¿no es cierto?, en el futuro estudia esos títulos, uno revisa como abogado, ¿no es cierto?, revisa que no exista alguna situación, ¿no es cierto?, o alguna deuda pendiente, ¿no es cierto?, un saldo de precios sin pagar, o que no quede claro que la propiedad se haya entregado, para evitar, ¿no es cierto?, que exista, ¿no es cierto?, una demanda en contra del actual dueño de la propiedad. Entonces, esa es la razón, y por eso, ¿no es cierto?, se establece de esa forma en las compraventas. Y bueno, formas de pago del precio, depende, ¿no es cierto?, si la operación es con crédito hipotecario. Existe hoy día, ¿no es cierto?, no hay un financiamiento del 100%, el banco no financia el 100% del precio, por lo tanto, generalmente va a existir un saldo de precio que puede ser del 10, del 20, del 30%, que va a tener que pagar el comprador, y que es lo que se conoce comúnmente como pie, ¿no es cierto? Y bueno, ese pie se deja, ¿no es cierto?, con instrucciones, una vez que se firma la escritura de compra-venta, a través de un valerista generalmente, en la notaría, y el saldo, ¿no es cierto?, lo paga el banco, y el banco se puede demorar entre 3 a 15 días hábiles en pagar esa diferencia. Y cuando se trata de una operación al contado, ahí, ¿no es cierto?, el comprador deja íntegramente el precio, el valerista, ¿no es cierto?, por el precio total de venta, y queda retenido hasta que se inscribe la propiedad a su nombre. Tengo una duda con respecto a quién paga la instrucción del valerista que queda en la notaría por el pie, por ejemplo, o por el total del... ¿Quién ¿Se paga paga? media? ¿Sí? ¿Quién paga Sí, esa mira, ese- mira, bueno, primero señalar algo importante. Cuando se trata de una operación con crédito hipotecario, ¿ya?, el banco emite el borrador de la escritura, pero no se preocupa de las instrucciones notariales. Es decir, No, eso lo tiene que hacer uno siempre, sí. claro, al banco no le importa, ¿no es cierto?, que El pie les da lo mismo. cómo se va a pagar el saldo de precio, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, si estamos ante una operación con crédito hipotecario, generalmente, bueno, y el contado también en realidad, generalmente se pacta en la promesa de compraventa que los gastos, ¿no es cierto?, del otorgamiento de la compraventa son de cargo del comprador. Generalmente se pacta eso, ¿ya? Y eso incluye, se entiende que incluye el otorgamiento de las instrucciones notariales. Por lo tanto, en la práctica, la mayoría de los casos es el comprador quien asume ese costo, ¿ya? Ahora, también las partes pueden pactar algo distinto, ¿ya? Y puede ser que
acuerden, ¿no es cierto?, que la compraventa asumen el costo en partes iguales y el comprador solamente se hace cargo de la inscripción en el conservador, por ejemplo, ¿ya? Pero en la generalidad de los procesos, digamos, de las operaciones, el comprador es el que se hace cargo de ese costo. Disculpa, una duda. Sí. Una vez que sale inscrita la propiedad en el conservador, ahí el banco tiene 15 días para liberar los pagos. Mira, es súper relativo el plazo. No, o sea, de hecho no hay un plazo en ninguna parte. ¿Ya? No hay un plazo De determinado. hecho, a mí me ha pasado que pagan a veces un poco antes de que salga inscrita, pero no sé si efectivamente existirá alguna fecha tope o algo. No hay fecha tope. De hecho, cada banco tiene sus propios plazos. Y a veces se cumplen, a veces no. Ha pasado operaciones incluso pagan al día siguiente desde que se inscribe la propiedad, otras que se demoran 20 días. Es súper relativo, ¿ya? Ya, gracias. De nada. Y entonces, bueno, cuando ustedes reciben un borrador de escritura, ¿no es cierto?, es muy importante que generen las instrucciones notariales para que para que el comprador pueda dejar, ¿no es cierto?, el valevista en notaría. Y esa instrucción notarial también hay que enviarla a notaría, ¿ya? Porque el banco tampoco se hace cargo del envío de esas instrucciones a la notaría. Así que... Tengo una duda con respecto al valevista que uno deja en la notaría con el pie. ¿Ya? Eso tiene que ser siempre endosable, ¿verdad? Sí. A nombre va a ir a nombre de digamos, que está comprando, se endosa en blanco, se endosa a nombre de la persona que va a recibir el dinero. Eso mira, en general, porque acá puede haber excepciones, ¿ya? En general, se recomienda que sea un valevista endosable, en general se deja en blanco, ¿ya? Y una vez que retira, ¿no es cierto?, o sea, una vez que se entrega el valevista en notaría, el comprador ahí puede endosarlo directamente a favor del vendedor, ¿ya? Endosándolo en el anverso. Pero puede ser también, ha pasado en operaciones que soliciten que sea un valevista nominativo, ¿ya? También puede ser, pero lo que se recomienda es que sea endosable. Sí, sí, endosable. Cuando lo endosan en blanco y lo va a retirar el vendedor, digamos, a la notaría, ¿él mismo puede poner su nombre atrás? ¿O necesita que el vendedor se lo endose? Necesita. Es que queda con O sea, tiene que ir el vendedor de nuevo a la notaría a endosarle el... Cuando va a retirar el vendedor el valevista a la notaría con los documentos respectivos, lo que pasa es que la instrucción queda la solicitud o la instrucción al notario de que se lo entregue a tal persona, que ahí va individualizado al vendedor. Entonces, en teoría es el notario o la persona a cargo de las instrucciones la que al momento de entregar el valevista lo endosa. Ah, perfecto. Entonces, Ya, sí, porque si no, no es que vaya... pedirle al comprador que vaya nuevamente a la notaría va a ser complicado. No. Ya, perfecto. Hola, aquí Miguel Esparza. Solo un aporte. Yo en mi caso personal con mis clientes cuando hacemos operaciones a través de hipotecario o a través de compra al contado, el valevista siempre yo lo solicito a nombre del tomador, ¿ya? Pero endosable. Entonces se deja endosado en notaría. Al momento de firmar el contrato definitivo, se endosa en el reverso del valevista y queda como dentro de la misma carta de resguardo, que lo mencioné anteriormente, pero siempre el valevista, en lo personal, siempre yo lo solicito a nombre del tomador, por un tema de seguridad, porque si se hace nominativo, siempre hay que ponerse en el peor de los casos. Imagínate al tomador hacer valevista nominativo a nombre del vendedor y el comprador, o sea, el vendedor tiene un accidente. ¿Cómo recuperamos después ese valevista? Para la persona es mucho más complejo anular un valevista que esté nominativo, a diferencia de que esté a nombre del tomador, porque el tomador
un familiar puede tomar el vale vista a través de la posición efectiva, puede recuperar ese dinero, pero es mucho más complejo cuando el vale vista se hace nominativo. Es por un tema de seguridad. Yo al menos en lo personal lo hago de esa manera. Efectivamente. Sí, es así. Y se deja con las instrucciones, no con la carta de resguardo. Con la carta de resguardo. Ahí, Con las ahora vamos a instrucciones. explicar la diferencia, ¿ya? Ahora vamos a explicar la diferencia entre la carta de resguardo y las instrucciones notariales, que son cosas distintas. Vamos a ver los tipos de compraventa que se pueden dar, ¿no es cierto?, en la práctica. La compraventa puede ser al contado, ¿ya? A secas. La compraventa al contado significa que el vendedor, el dueño de la propiedad, no tiene deuda vigente con su banco, porque pagó toda su deuda o simplemente compró al contado, por lo tanto no hay deuda, no hay hipoteca. Y el comprador compra al contado, ¿ya? En ese caso, quien se va a hacer cargo del estudio de títulos y de la redacción de la escritura de compraventa y de las instrucciones notariales va a ser el comprador, ¿ya? En general, eso es lo que sucede en la práctica, ¿ya? El comprador es que se hace cargo de esa gestión. Y en la promesa de compraventa, si tenemos una operación, una compraventa al contado, bueno, primero puede que se firme o puede que no se firme una promesa, y en vez de una promesa se firme un cierre de negocio, por ejemplo, donde nosotros pasemos inmediatamente a la firma de la escritura, previo, ¿no es cierto?, al estudio de título. Y si se firma una promesa de compraventa, bueno, fijemos un plazo que sea razonable, y puede ser de 45, incluso 60 días, para la firma de la compraventa definitiva, ¿ya? En general, este tipo de operaciones debería ser muy rápida. Luego tenemos una compraventa con financiamiento bancario. Acá, de nuevo, el vendedor, ¿no es cierto?, no tiene deuda pendiente con nadie, y el comprador compra con crédito hipotecario. Entonces acá tenemos la intervención del banco del comprador, y el banco del comprador se va a hacer cargo del estudio de los títulos, ¿no es cierto?, y de la redacción de la escritura de compraventa. Acá ya entramos de lleno, ¿no es cierto?, en el proceso con crédito hipotecario, por lo tanto va a existir una tasación, necesariamente, que va a realizar el banco, ¿ya? Y esa tasación va a definir, ¿no es cierto?, cuál es el monto del crédito que va a cubrir el banco. Y, ¿no es cierto?, como en general el proceso es más largo, bueno, ahí se recomienda siempre firmar una promesa de compraventa, donde se establezca un plazo mínimo de 90 días corridos para la firma de la escritura, con posibilidad siempre de prorrogar, ¿no es cierto? Sí, porque hay bancos que se retrasan bastante. Y además, ¿no es cierto?, el tema de las instrucciones notariales, ¿no es cierto?, que son requeridas, que ellos, ¿no es cierto?, ustedes tendrían un rol preponderante para revisar ese borrador de escritura y luego generar las instrucciones notariales para que el comprador deje el pie en custodia del notario. Aquí no se hablaría de carta de resguardo. Exacto, acá estamos ante instrucciones notariales, ¿ya? La carta de resguardo es un documento interno entre los bancos, que lo vamos a ver en la siguiente, en la última operación, en el último tipo de compraventa. Entonces acá estamos ante instrucciones notariales que se generan, ¿no es cierto?, para dejar el valerista por el pie en notaría. Luego pasamos y en la promesa de compraventa, cuando existe una operación con financiamiento bancario, como existe la tasación y como existe la evaluación por parte del banco de si le otorga el crédito al comprador o no, en la promesa de compraventa pueden estipularse condiciones, ¿ya?, que en general, ¿no es cierto?, en la mayoría de los negocios no se estipulan, pero puede ser que por las condiciones especiales de este negocio se exijan, ¿no es cierto?, por las partes, que puede ser sujetar, ¿no es cierto?, la promesa de compraventa a la condición de que la tasación del inmueble sea igual o superior al precio de venta, por ejemplo. Es decir, que si es menor, el comprador no va a estar obligado
a comprar la propiedad y a firmar la escritura de compraventa. Y también se puede establecer como condición el otorgamiento del crédito. Es decir, que si el banco, por X razón, no otorga el crédito al comprador, bueno, el comprador podrá desistirse de la compra. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la tercera hipótesis, el tercer tipo de compraventa, que es la compraventa al contado con alzamiento. La compraventa al contado con alzamiento, acá tenemos al dueño, ¿no es cierto?, que tiene una deuda vigente con su banco. Es decir, él compró con crédito hipotecario, ¿ya? Y tiene pendiente de pago un saldo. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Y por otro lado, ¿no es cierto?, el comprador compra al contado. Entonces, ¿quién se encarga del estudio de título y de la redacción de la escritura de compraventa? Es el comprador, ¿ya? A través de generalmente un abogado, ¿cierto?, particular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar en el caso de una operación de compraventa al contado con alzamiento? Bueno, acá vamos a necesitar que el vendedor, ¿no es cierto?, nos emita un certificado de liquidación de deuda por parte de su banco que nos permita verificar si el precio, ¿no es cierto?, en que está comprando el comprador alcanza para cubrir esa deuda que está pendiente de pago. Si es que alcanza, perfecto. Lo siguiente, ¿no es cierto?, es que se solicitan ciertas cláusulas, como explicaba Macarena antes, ¿no es cierto?, que necesariamente las tiene que emitir el banco del vendedor y se incorporan a este borrador de compraventa, la cláusula de alzamiento, ya donde el banco, ¿no es cierto?, expresamente señala que va a alzar esa hipoteca y esa prohibición que está, ¿no es cierto?, inscrita sobre la propiedad. Y una vez que las partes van a firmar la compraventa, el comprador, al momento de la firma, ¿no es cierto?, lleva al menos 2 valevistas. Un valevista por el monto de la deuda que tiene pendiente el vendedor, más, y se le agrega una provisión de 3 dividendos, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde que firman las partes hasta que el banco del vendedor puede hacerse pago de la deuda va a transcurrir un plazo considerable. Entonces el banco se asegura y pide, bueno, usted asegúreme que va a dejar no justo el monto de la deuda, sino que además una provisión adicional. Entonces, se hace un valevista por ese monto y el saldo queda, ¿no es cierto?, en un valevista que va dirigido al vendedor. Esos valevistas se dejan en custodia del notario a través de instrucciones notariales, ¿ya? Y aquí también estamos ante instrucciones notariales. Una vez que las partes firman en notaría, la notaría tiene que contactarse con el banco del vendedor, enviándole, ¿no es cierto?, la copia de la escritura, la copia de las instrucciones notariales y la copia de los valevistas, y el banco del vendedor lo recibe y va a un proceso, ¿no es cierto?, de revisión legal, o sea, que los documentos, ¿no es cierto?, están bien y con las cláusulas que, de acuerdo a los formatos del banco, y a una revisión comercial, de que el valevista efectivamente alcanza para cubrir la deuda. Una vez que se revisa eso por el banco aprueba y firma la compraventa. Y ahí recién se cierra la escritura y se puede proceder a la inscripción en el conservador. Desde que firman las partes en la notaría hasta que firma el banco del vendedor, puede transcurrir fácilmente un mes. Por lo tanto, ahí ustedes, ¿no es cierto?, tienen que tener claro que cuando es una compraventa al contado con alzamiento, la operación se va a alargar bastante, ¿ya? Y luego, la última hipótesis es la compraventa, ¿no es cierto?, con financiamiento bancario y alzamiento. Es decir, el vendedor, dueño, tiene una deuda pendiente y el comprador va a comprar con crédito hipotecario. En este caso, quien se hace cargo del estudio de título y de la redacción de la escritura de compraventa es el banco del comprador. Y acá, ¿no es cierto?, también hay que revisar que, ¿no es cierto?, y durante el estudio de títulos le van a solicitar el certificado de liquidación de deuda al vendedor para verificar, ¿no es cierto?, que
si es que alcanza o no con el precio de venta pagar la deuda. Y acá la diferencia con la operación anterior es que acá tiene lugar la carta de resguardo, ¿ya? El pago, ¿no es cierto?, del monto de la deuda, ¿no es cierto?, del banco al santo, del banco del vendedor, se hace a través del banco del comprador, internamente, a través de lo que se conoce como carta de resguardo, ¿ya? Entonces, las partes firman la escritura de compra-venta, y una vez que se firma la escritura de compra-venta, el banco, ¿cierto?, envía el banco del comprador, envía al banco del vendedor la provisión, ¿no es cierto?, con el pago de la deuda a través de esta carta de resguardo. Y ahí pasa lo mismo, el banco del vendedor recibe la carta de resguardo, recibe la copia de la escritura, ¿no es cierto?, y revisa los documentos. Una vez que los revisa, procede y los aprueba, procede a la firma, y luego pasa, ¿no es cierto?, a la firma del banco del comprador, y ahí recién queda cerrada la escritura y se puede empezar a conservar. Entonces igual puede haber un cierto retraso en este tipo de operaciones, que la verdad que diría que son la mayoría, ¿no es cierto?, en general son súper comunes, ¿sí? Porque los dueños, ¿no es cierto?, tienen en general, ¿no es cierto?, deuda pendiente con su banco. Así que ese es el proceso y esa es la diferencia. O sea, instrucción notarial es la que se deja directamente en notaría, ¿ya? Y su nombre lo dice, o sea, las partes le indican al notario cuáles son las condiciones, ¿no es cierto?, de custodia de ese documento, y qué se tiene que verificar en la realidad para que el notario libere los documentos y los entregue a quien la instrucción señala, ¿ya? Y la carta de resguardo es una carta, ¿no es cierto?, interna entre el banco del comprador y el banco del vendedor para que se produzca el pago de la deuda que tiene el vendedor con su banco. Eso es en general la operación de compra-venta. Nos parece que esos son, digamos, los procesos, ¿no es cierto?, completos y también nociones básicas que a ustedes les permitan enfrentar de mejor manera sus operaciones y que sea, ¿no es cierto?, un mejor servicio para sus clientes. Eso. No deja de compartir. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Nadie tiene duda? Yo tengo una Sí, Jimena. duda. El tema cuando es una sociedad la que vende. Ahí, ¿qué es lo que tengo que acompañar? ¿La vigencia de la sociedad como Sí. adicional? Mira, cuando interviene una sociedad como vendedora, son hartos documentos los que uno tiene que presentar, bueno, y también depende, porque existen sociedades que se crean de una forma tradicional y otras sociedades que se crean a través del registro electrónico o empresa en un día, que se llama. Entonces igual son documentos distintos, ¿ya? Pero en general, si una empresa a través de la forma tradicional, tengo que acompañar la copia de la escritura de constitución de esa sociedad, la copia del extracto de esa escritura inscrito en el registro de comercio del conservador de bienes raíces, y la copia de la publicación de ese extracto en el diario oficial, ¿ya? Son esos 3 documentos. Y si existen modificaciones a esa sociedad, tengo que acompañar la copia de la escritura de modificación, la copia de inscripción del extracto y la copia de inscripción y de la copia de la publicación del extracto. Y además, 6 o más, porque si puede ser una modificación, pueden ser 10 modificaciones, porque puede ser una sociedad que tenga mucha historia. Entonces, ¿Y no hay algo que sea como una vigencia? Sí, eso es distinto. O sea, si estamos hablando para la firma de la promesa de compra-venta, basta con la copia de la escritura de constitución y con la copia de la inscripción de constitución en el registro de comercio del conservador de bienes raíces,
con la anotación marginal y certificado de vigencia. Así se llama el documento. ¿Ya? Eso nos dice cuándo se constituyó, nos dice si existen anotaciones marginales, es decir, si hay una modificación, alguna transformación, disolución, etc. Y nos dice además si está vigente hoy día esa sociedad. Y por otro lado, requerimos al momento de que el representante de una empresa, de una sociedad, ¿no es cierto?, otorgue cualquier contrato, por ejemplo, una promesa de compraventa, tenemos que asegurarnos de que esa persona que está compareciendo realmente tiene facultades para representar a esa sociedad. Y la única forma es a través de, bueno, la personería, que se llama. La personería es la copia de la escritura, ¿cierto?, o un acta de junta extraordinaria de accionistas o ordinaria de accionistas, donde conste que se le otorga a esa persona la facultad para representar a la empresa, y esa personería se inscribe en el conservador de bienes raíces. Entonces, el conservador de bienes raíces también tiene un documento que se llama certificado de vigencia de poder, que se solicita y que emite, ¿no es cierto?, el conservador, y que indica que a la fecha esta persona es la que puede representar a la sociedad. Entonces, Es como estamos cuando, hablando para la promesa de compraventa, se simplifica porque son documentos puntuales, pero si estamos hablando de un estudio de título, ya pueden ser varios documentos. es como cuando vendes, haces una operación de compraventa a través de un leasing bank. Tienes que pedir muchos documentos. Como consejo, una operación a través de un leasing bank es un cacho. Como dice la abogada, tienes que pedir muchos documentos, son alrededor de 12, 15 documentos a veces, porque van mudando mucho las representaciones de los bancos y de las sociedades. Es súper Es un estudio complejo de a través de un título, leasing. claro, Es sí. complicadísimo. O cuando se hace un estudio de títulos Complicadísimo. también, un departamento general, pueden ser un cierto título hacia atrás, que se piden Sí, que son mucho, carísimos, que son carísimo. súper caros. Sí, Sí. sí, como Y ese 140.000 pesos. ese certificado de vigencia puede que está en el conservador de bienes raíces. Se supone que se mantiene siempre actualizado, o sea, si yo lo pido, debiera estar actualizado la personería. Va a estar actualizado, digamos, en la medida en que lo mantengan actualizado. O sea, lo que... Mientras no conste que cambió el representante. Por Sí. ejemplo, que no se haya ingresado una escritura de modificación donde cambia el representante de la sociedad, por ende, si solicitamos el certificado de vigencia de tal representante, porque se busca por nombre, puede que el conservador nos señale que ya no está vigente su personería. Entonces, es un certificado que se emite donde indica que, por ejemplo, Daniela Lago es representante y que no consta que sus poderes hayan caducado. Algo por el estilo. Perfecto, muchas gracias. Hoy otra cosa que hay que considerar siempre, el tema del estado civil de los vendedores. Me ha pasado que de repente dicen, no, si estoy casada con separación de bienes y están separados, y resulta que en el papel dice otra cosa, hay que conseguir que el marido vaya a firmar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando ustedes capten propiedades, ahí yo les recomendaría preguntar al menos dos cosas. Una, el estado civil, efectivamente. Y estado civil, ojo que no solo importa cuando es casado con sociedad conyugal, sino que también en caso de que esté casado con separación de bienes, los bancos, cuando el comprador compra un crédito hipotecario, los bancos igualmente piden que comparezca el cónyuge o la cónyuge, ¿no es cierto?, para efectos de comparecer en la escritura, firmando, diciendo que no han solicitado la declaración de bien familiar. Entonces, igual es relevante, cuando ustedes captan, ya definir, a este vendedor no tiene problema con que vaya su cónyuge, por ejemplo, ¿ya? O todo lo contrario, no sabes que yo no tengo relación, entonces, bueno, ya sabemos de antemano que vamos a tener un posible problema ya en la operación. Y lo otro, el tema de la deuda, o sea, si tiene deuda pendiente con su banco, eso también es súper relevante, y que te diga desde ya el monto, un aproximado puede ser, o que pida un certificado de liquidación de deuda, porque tú vas a estar ofertando la propiedad por un cierto precio, y puede que el precio no alcance para pagar la deuda, ¿ya? ¿Por qué? Puede ser que el crédito, ¿no es cierto?,
alcance, porque el crédito hipotecario en particular alcance, pero puede que el vendedor, el dueño, tenga constituida una hipoteca con garantía general. Y eso significa que esa hipoteca que está constituida sobre la propiedad no está solamente garantizando el pago del crédito hipotecario, sino que de cualquier otra deuda que tenga esa persona con el banco. Por lo tanto, si él pidió, después del crédito hipotecario, pidió un crédito de consumo, eso se va sumando y el banco no va ¿cierto?, a firmar la escritura de compraventa alzando la hipoteca mientras no le acrediten que le van a pagar el precio total, la deuda total. ¿Ya? Por lo tanto, también es importante que ustedes sepan, ya cuando captan esa circunstancia, y además ¿no es cierto?, ustedes van a tener claro que si hay una hipoteca vigente, bueno, esa operación se va a demorar, ¿no es cierto?, más que una operación normal. Lo otro que quiero hacer un comentario. Me pasó con estas casas que compran las mujeres con el artículo 150. no me acuerdo. 150. 150. Que ahí supuestamente el marido no tiene nada que ver. Que depende. La señora, Depende. la señora había enviudado y las hijas hicieron la posición efectiva. Por suerte no la habían inscrito, porque se pudimos hacer la renuncia a los gananciales, porque era la única propiedad que existía dentro del matrimonio, digamos. Entonces igual hay que tener ojo con eso, porque de repente, claro, la gente por ignorancia, cuando muere alguien, hacen como una posición efectiva al tiro, y al hacer la posición efectiva, incluyeron al señor como dueño de la propiedad, entonces las hijas tenían parte y todo un enredo. Por suerte no la habían inscrito en el conservador, solamente la habían hecho, y pudimos hacer la renuncia a los gananciales, que fue todo un jaleo, la señora está en España, tuvimos que meter al consulado de España y traerlo a Chile, validarlo y qué sé yo. Pero se pudo hacer. Pero hay que tener ojos. Hay muchos detalles de repente que uno no sabe, o sea, hasta que uno no le toca, no se entera que la cosa es muy complicada de repente. Exactamente, la casuística es increíble. Bueno, y la gracia de estas capacitaciones también es que vayamos revisando esos temas, por eso vamos a hacer una al mes. La gracia es que pasemos por todos esos temas que son súper relevantes. Esta es la primera, ¿no es cierto?, que es la operación de compraventa, y es un barniz, ¿no es cierto?, muy laxo de toda la operación, pero vamos a ir revisando también qué significa, ¿no es cierto?, qué implicancias tiene el estado civil del vendedor, etc. Así que eso, no sé si tienen más consultas. Yo tengo otra duda. ¿Qué pasa con una propiedad? Tengo un departamento que estoy vendiendo que actualmente está en Cerrillos, pero la escritura aparece en Maipú, porque antiguamente pertenecía a Maipú. ¿Qué manda? Porque pido certificado de no expropiación y todo, y me sale la dirección de Cerrillos, efectivamente. ¿Qué manda ahí? ¿El certificado de número de la municipalidad? Tú dices que aparece en Maipú. ¿Dónde aparece en Maipú? ¿Ante qué En institución? el dominio vigente. En el conservador. ¿En el conservador? En el conservador, exactamente. Pero todos los otros certificados aparecen como Cerrillos. Pues. El no expropiación, todo lo demás. Tienes que ir ¿Qué con manda? con el certificado de número, o sea, manda siempre el certificado de número. Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, con eso el banco no tiene que poner problemas por el tema que aparezca una dirección en el conservador y otra en los otros certificados. No, que te van a pedir, desde el banco te van a pedir que hagas una rectificación de la inscripción de dominio, llevando, ¿no es cierto?, el certificado de número al conservador de bienes raíces de Santiago, solicitas la rectificación indicando, ¿no es cierto?, que el número actual y que corresponde, ¿no es cierto?, a otra municipalidad, y el conservador va a notar marginalmente esa circunstancia, que hoy día me lo van a pedir. Una de Cerrillo. Es que todavía no me lo piden, me lo van a pedir entonces. Pero van a pedir. Perfecto, gracias. Yo creo que estamos, Hernán. Sí, primero dar las gracias a todos los que asistieron, fueron 20, así que espero que esta primera capacitación que se realizó por parte de la empresa Legal Broker e impartida por Daniela y Macarena haya sido de gran utilidad para ustedes. Con Daniela conversamos, acá obviamente hay corredores que llevan mucho tiempo trabajando en este rubro, pero siempre es bueno recordar algunas temáticas que les permite manejarse mejor en la atención
a sus clientes, así que espero que haya sido muy provechosa para cada uno de ustedes. ¿Así fue o no? Pueden abrir su micrófono y comentarme. Sí, muy, muy Por interesante. supuesto. Y siempre es Muchas bueno aprender gracias. cosas nuevas. Y también es importante que todos también compartamos nuestras Experiencia. situaciones que nos pasan día a día. Como decía la abogada, cuando hay separaciones, hay mucha pugna de repente entre las partes. De hecho, como experiencia personal, y que es importante de repente compartir nuestras experiencias personales con los clientes, me pasó en una operación, estábamos a punto de firmar, y las personas estaban, obviamente, estaban separados, y cuando se tuvo que firmar, una de las partes, que en este caso fue la señora del señor que estaba vendiendo la casa, no quería firmar. Y estábamos en notaría, teníamos los valevistas listos, era una compra al contado, teníamos todo listo, y la persona no quería firmar. Entonces, al final, ¿qué tuve que hacer? Tuve que salir fuera de notaría, ir a tomar un café con la esposa de este señor, y convencerla que tenía que firmar porque había unas cláusulas, si ella no firmaba, igual tenía que pagar el 10% que se estableció como cláusula penal, y también tenía que cancelar mi honorario, porque en el fondo hay un tajo de por medio. Entonces, por ese lado puede convencer que si no firmaba, ella igual tenía que pagar la cláusula penal. Y también mi trabajo. Entonces, es importante de repente contar las experiencias o las anécdotas que nos van pasando en el camino, porque pasa mucho. De todas Pasan maneras. muchas esas situaciones. Y es importante que tenerle en cuenta que de repente uno, y fue así súper improvisto, entonces de repente es bueno tener esa expertise o esa experiencia. Pucha, si me pasa esto, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo negociar con la persona? ¿O cómo la puedo convencer para que me firme la escritura? Porque yo creo que a más de alguno la ha pasado en alguna ocasión. Bueno, Miguel, lo que tú mencionas es súper relevante. Es por eso que, como dijo Daniela, durante todos los meses se irán desarrollando distintas temáticas que sean de relevancia para ustedes, pero también, por eso, por ejemplo, nosotros contamos con el WhatsApp de soporte e información, donde yo siempre estoy atento y veo que ustedes también comparten experiencias que también les sirven a todos ustedes. O sea, lo que ustedes compartan, lo que ustedes vivan al día a día con distintos clientes, distintas situaciones, esa experiencia enriquecen también al resto de los corredores, y espero que las mantengan y sigan comunicándolas. De esa forma todos vamos aprendiendo, todos van mejorando también el servicio que desarrollan. Bueno, finalmente, Es importante compartir la experiencia. finalmente también comentarles que el día de hoy, a través del WhatsApp de soporte, se va a subir un PDF perdón, con los distintos valores que tiene el Legal Broker para la tramitación de distintos documentos y también de apoyo legal, ¿ya? Con valores que son bastante asequibles, que son obviamente para nuestros asociados. Daniela, fue lo que tú me enviaste, donde hay promesas, instrucciones, etcétera. Todo proceso de compraventa completo, etcétera. Y se ha subido ese PDF también al WhatsApp, como mencioné. Eso, ¿algo más por parte de ustedes, estimados asociados? No, solo agradecer tu gestión nomás y a las chicas que estuvieron súper bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya, estimados asociados, les damos las gracias por haber participado y nos volveremos a encontrar en un mes más, aproximadamente. Que estén muy bien. Gracias por Hasta luego. el tiempo. Muy amables.